Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La presidenta Sheinbaum llega a su primer informe bajo la sombra que proyecta Trump sobre su agenda de gobierno. Su mayor apuesta ha sido en este año contener el viraje que empuja la revuelta de sus políticas en los temas internos del país, mientras la oposición abraza la presión en seguridad para ganar presencia. Su mayor órdago es conjurar la amenaza de un poder como policía mundial y evitar que su agenda sea desplazada por las exigencias de Washington. No es casual que uno de los primeros promocionales de su informe esté dedicado a recordar a Trump, sin mencionarlo, la soberanía mexicana con un discurso patriótico, pero esto no parece influir mucho en su interlocutor, o quizás se dirige más bien al consumo interno. Las palabras que Sheinbaum repite como un mantra, colaboración, coordinación, no subordinación, tampoco han calado en el tono triunfalista de Estados Unidos cuando, por ejemplo, exhibe la caída del Mayo como el colapso del mito de que los grandes capos están fuera del alcance de la justicia estadounidense. Aún si victorioso, se muestra magnánimo al agradecer la colaboración de México. Tampoco al decir, con su amenaza de cerrar la frontera que obligó a sus vecinos a hacer lo que él diga en ella. ¿Qué cambios ha forzado la revolución trumpista en la agenda interna del primer año de Sheinbaum? ¿Hasta dónde trastoca sus prioridades? ¿Qué virajes ha tenido que dar en seguridad, migración o economía? ¿Un gobierno que se define de continuidad? ¿Cuáles cartas decidirán la partida? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Este año hemos enfrentado retos, como todos los países, en la relación con Estados Unidos. En todo momento he tenido algo claro, que nos ha permitido salir adelante. México es un país extraordinario y grandioso, con una historia ejemplar. Somos una nación libre, independiente y soberana. Colaboramos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos. Seguiremos defendiendo a todas y a todos los mexicanos, porque en México el pueblo manda. Primer informe. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar a analizar lo que puede venir en el informe del próximo lunes, primer informe de gobierno, 11 meses en el cargo de Claudia Sheinbaum, la mayor parte de los cuales ha tenido que ir enfrentando una revuelta, como ha supuesto la llegada de Trump y sus políticas a la presidencia de Estados Unidos. Pero, ¿qué implicaciones, hasta dónde han modificado la agenda de la presidenta Sheinbaum? Esa es la pregunta con la que queremos arrancar y vamos a tener un programa de lujo con invitados conocedores profundos que además tienen un análisis y una óptica particular sobre estos asuntos. Y me da mucho gusto, pues los voy a ir presentando, pero por lo pronto arranco contigo, Edmundo Jacobo Molina, exsecretario general del INE, y pues agradeciendo que esté con nosotros aquí en el estudio. Y, no, Pepe, un gusto, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Pero preguntarte, Edmundo, el impacto que ha tenido en la agenda de la presidenta. ¿Es mucho, es poco, hasta dónde, en qué? Yo diría que era previsible los temas que se han puesto sobre la mesa. Estamos en el segundo momento presidencial del señor Trump, ya en su primer mandato. Había dejado ver cuáles eran sus preocupaciones fundamentales, un discurso muy claro contra México que usó en la primera campaña, usó en la segunda contra Biden y reiteró en su tercera para su segundo mandato. Eso estaba claro. El tema de la migración, el tema de la seguridad de Estados Unidos y el narcotráfico eran temas que estaban sobre la mesa y además el tema económico. En la valoración del señor Trump desde su primer mandato estaba claro que, según él, el balance económico no había beneficiado a Estados Unidos, sino había beneficiado a Canadá y a México. Eso le habría servido, digamos, para estar preparado, para prever que podría tener un impacto. Pero estamos hablando, me remonto ya no solamente a enero, sino desde que es
elegido presidente de Estados Unidos y sus políticas son muy claras, sus anuncios y sus amenazas tajantes y las materializa nomás llegar a la presidencia en enero. ¿Hasta dónde crees que ha influido la agenda de Sheinbaum? Mira, sin duda, y me remonté a aquello que era previsible. Lo que no era previsible desde mi punto de vista es el tiempo, el timing. Es decir, porque estaba prevista la renegociación del tratado comercial entre los tres países, pero hacia finales de este año para tener efectos el próximo. Es más, de hecho, estaba previsto durante el 26 y su aplicación. Y lo que ha venido haciendo es, en los hechos, cambiar las reglas de ese tratado, incluso tomando decisiones unilaterales a través de la aplicación de aranceles, y que ha venido jugando políticamente incluso con los tiempos de aplicación de los mismos, de manera tal que esa agenda que era previsible, pero no desde el primer momento de entrada a la presidencia de los Estados Unidos. En los primeros 100 días fue muy claro, no solamente el mensaje económico hacia México y lo que esto significaba, sino en el contexto global. Creo que esto, sin duda, tiene un efecto muy claro sobre la agenda de la presidenta Sheinbaum, y no solamente pega esto a la parte estrictamente económica, por además el impacto que esto tiene. Más del 80% de las exportaciones de nuestro país son hacia Estados Unidos y están en el entramado de lo que es este tratado comercial. Sino que además, como le gusta jugar al señor Trump, usa cartas muy fuertes, ¿no? El tema de seguridad, el tema de migración, que ha obligado incluso a que los flujos migratorios de ciudadanos mexicanos o de otros países a través del territorio nacional se hayan disminuido de una manera importante. También, obviamente, no se podría explicar ¿cómo llamarle? Ya no sabemos si es extradición, devolución, deportación, whatever, o entrega, porque finalmente fue eso, pues en términos legales dicen los abogados que no se puede hablar de extradición, de 59 presos de nacionalidad mexicana que en 2 momentos han sido remitidos a la justicia norteamericana con los efectos que puede tener. Has puesto el énfasis en la economía y justo ahí un ejemplo. Ya abundaremos, pero un ejemplo es el anuncio del propio Marcelo Ebrard diciendo se va a prohibir la importación de calzado terminado de China porque está dañando nuestra planta productiva. Ese discurso no te hubieras imaginado ni en Ebrard ni ningún funcionario del gobierno mexicano hace un año. Yo creo que poner énfasis en el aspecto económico pues lo tiene muy claro el señor Trump. Por la dependencia, la debilidad de la economía mexicana en esas relaciones económicas bilaterales o trilaterales, como los querramos ver si incluimos a Canadá. Y él lo sabe muy bien y aprovecha esa relación justo para introducir otros temas que generan más allá de una preocupación económica, que tienen que ver con el sistema político, con el sistema de organización, independientemente de que al señor Trump le pueda interesar o no la vida política. Parece que estamos hablando de política interior, de soberanía, que además es parte del tema que ha desatado enormes enconos, enfrentamientos y conflictos los últimos días. Pero déjame, tenemos en vía remota, me da mucho gusto también recibirlos a Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, y a Federico Berrueto, analista político. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Gracias por estar. Roy, ¿cómo ves? ¿Hasta dónde te parece que la revuelta de las políticas de Trump, su injerencismo, ha afectado, ha trastocado o ha provocado virajes en la agenda política de la presidenta Sheinbaum? Hola Pepe, Federico, Edmundo, gusto en saludarlos. A ver, yo te diría que totalmente, fíjate nada más, no solo en la agenda de la presidenta Sheinbaum, en nuestra agenda. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado en programas, en debates, en pláticas, a hablar de lo que Trump dice, de lo que Trump decide o de lo que Trump puede hacer? O sea, Trump es un amo en esto de generar agenda. Yo te diría que incluso en México en las semanas se habla más de las notas que vienen del norte que de los que se generan en la propia mañanera. Y en la mañanera se ha dedicado más de la mitad del tiempo a hablar de temas que Trump impone. Entonces, Trump ha impuesto nuestra agenda incluso. De hecho, si lo vemos por semana, esta semana nada más y nada menos lo del mayo.
Pero otra semana que si detiene unos funcionarios porque corrompieron a Pemex, y otra semana que si recibe 26. O sea, todas las semanas nos vienen noticias del norte, ya como una costumbre. Ahora, ¿qué nos va a recetar Trump? Y coincidió con el mundo en las variables. O sea, las variables de seguridad las modificó todas en lo que hubiera querido Claudia Sheinbaum hacer. O sea, las modificó todas. Ahora ya prácticamente García Harfuch tiene que ir a Estados Unidos. Pasa tiempo allá, porque está acordando con gente allá. Economía. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, casi ya vive en Estados Unidos. Tiene Washington. que estar yendo allá. Son parte del gabinete que están allá, acordando con funcionarios de allá, ¿no? Entonces, sí ha modificado todo. También le ha permitido a la presidenta incluir el tema del nacionalismo como un tema importante, que incluso va a ser un tema importante en el informe del lunes. O sea, el informe del lunes va a ser el nacionalismo, va a tirarle un anzuelo a López Obrador y al movimiento, va a llamar a la unidad, o sea, porque es el problema que tiene Morena, y prácticamente el mensaje político así lo puedo definir que lo espero. Espero el nacionalismo, la defensa del movimiento y el llamado a la unidad por lo que ha pasado todo este verano, por los pleitos internos de este verano. Federico, como dice Roy, en efecto, hay un control o ha logrado imponer la agenda de discusión, el debate público nacional. Trump, sin duda, creo que él tiene los datos para soportarlo, pero es distinta la agenda mediática que la agenda política, lo sabes muy bien, y uno de los puntos centrales es hasta dónde las tendencias injerencistas, intervencionistas de Trump han calado o han llegado a afectar algunos de los asuntos más serios y más, digamos, más radicados en la soberanía como las políticas interiores. Mira, Pepe, bueno, un gusto saludarles, Mundo, Roy, Pepe. Mira, yo lo que veo es que hay una narrativa muy exitosa por parte de la presidenta. Lo vemos justamente en los estudios de Roy y de otros destacados encuestadores, donde la calificación hacia la presidenta es muy, muy positiva. Y esto se debe precisamente a una narrativa exitosa. Sin embargo, esta narrativa tiene un severo desencuentro con la realidad. Por ejemplo, lo que hemos referido ahorita, el nacionalismo, el condenar el injerencismo, el invocar la soberanía. Bueno, hemos vivido en este año, incluso no nada más en este año, pero destacadamente en este año, los capítulos más vergonzosos de sometimiento y de declinación de la soberanía nacional. No es la narrativa que la gente interioriza, al contrario, creen que efectivamente nada de injerencismo, la soberanía. Sí, señores, nada más hay una cosa, la entrega de los mexicanos al margen del tratado de extradición, y solamente como ejemplo, porque hay otras decisiones de política, es una violación flagrante a la Constitución, porque en aras de convenir o de llegar a un entendimiento con las autoridades norteamericanas, se renuncia al instrumento fundamental para dar garantías al procesado. Entonces, no hay base legal, no hay base constitucional que permita el envío de mexicanos a autoridades de otro país al margen del tratado de extradición. Y lo mismo podemos hablar, y aludía Edmundo Jacobo, de lo que es la seguridad fronteriza, cómo se han frenado los flujos. Y de hecho, me atrevo a decir que lo mejor del gobierno de Trump ha provenido de lo que le hemos facilitado nosotros como país, fundamentalmente frenando los flujos migratorios. Y en esto creo que también hay otro tema que no entendemos. Para el gobierno, los primeros meses, cuando ya había asumido la presidencia Trump, prácticamente pensaban que era una reedición del Trump del primer ejercicio. Ajá.
habíamos algunos observadores que decíamos que iba a ser muy diferente. Ahora, bueno, el consenso es que es un Trump radicalizado, con posturas mucho más extremas. Y en esas encaja México tanto en el aspecto comercial, el aspecto migratorio, la seguridad fronteriza y la seguridad en términos de la lucha contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico, con el capítulo adicional de haberlos declarado grupos terroristas que le da un enorme margen de actuación a las autoridades norteamericanas. Entonces, lo que yo encuentro como un tema de observación en este injerencismo es cómo las autoridades, vamos, otro capítulo, el de esta aeronave sobrevolando el Valle de México, y cómo el gobierno se anticipa diciendo, no, está ahí porque nosotros lo pedimos. Así es. Es una violación al espacio aéreo nacional. Pero bueno, con esto simplemente decir que lo que es distintivo de este periodo es el desencuentro entre la narrativa y la realidad, concediendo que la narrativa ha sido exitosa en términos de aceptación. Fenómeno interesante, ¿no? Edmundo, por un lado decir, a ver, una narrativa que resulta exitosa parece o hace figurar a la presidenta como una defensora de la soberanía nacional que ha logrado detener a Trump de sus enormes amenazas como cerrar la frontera, que finalmente no hizo, o de ofrecer la intervención a través de militares para ataques directos a los cárteles, que la otra le dijo eso no, y no se ha producido. Pero al mismo tiempo, pues hay hechos que hablan elocuentemente, los acaba de mencionar Federico, de el impacto que ha tenido el injerencismo, el intervencionismo, las políticas intervencionistas de Trump en la migración, en la seguridad y en el combate al crimen. Bueno, en primer lugar, qué gusto compartir esta mesa de espacio contigo, con Federico y con Roy. Y totalmente de acuerdo con esto que señala Federico, en el sentido de que ha sido una narrativa exitosa. Las mediciones que hace Roy y otros colegas de él, pues hablan del nivel de aceptación de la propia presidenta de la República a un año de distancia. Ya Arriba, pasó, o sea, un poquito más de 70%. El 70%. Varían un poquito, pero son muy altas las mediciones alrededor de eso. Pero efectivamente desconectadas con la realidad. Y volviendo al tema de qué tanto puede marcar la agenda de Trump, porque es la agenda de él. Sí, claro. A la agenda del nacional. Yo creo que sí, porque precipita una serie de decisiones y sobre todo porque Trump sabe con mucha claridad, tiene dos fronteras temporales. Una, aunque ha hablado de que puede reelegirse o quisiera reelegirse, su término son 4 años en su gestión y tiene el próximo año elecciones intermedias. Así es. Y entonces, obviamente, está subiendo el nivel de su discurso interno. Por cierto que ahí, a diferencia de la presidenta Sheinbaum, él ha bajado en cuanto a la aceptación de la opinión pública norteamericana. Así lo indican los levantamientos demoscópicos. Pero él tiene una agenda política muy clara y sabe que tiene que agotar su legado, ¿sí?, en un periodo presidencial, porque es muy difícil que pueda renovarlo. Por eso empezó a toda velocidad. A toda velocidad. Sin perder ni un solo minuto. Y no ha ido perdiendo un minuto. No solamente en lo que se refiere a la relación con México y Canadá, sino en general a recolocar a Estados Unidos en una nueva división geopolítica en el mundo. Frente al avance chino, sin duda, las relaciones comerciales que China ha hecho con Brasil, India y Rusia en el BRIC, y cómo ha concitado incluso que muchos otros países se sumen a este esfuerzo. La relación con Europa, que ha sido muy compleja, aunque finalmente llegó a un cierto acuerdo con los europeos en materia económica, pero no con el gusto absolutamente de todos, y además con dificultades en la relación con Rusia, Ucrania, etcétera. O sea, está apostando muy fuerte, tiene tiempos mucho más cortos que los 6 años de la presidencia en México, y eso precipita, sin duda, y pone en tensión, sin duda, lo que tiene que ver con la política interna, claro, y con las decisiones de política económica, lo que tiene que ver con el país. Yo creo que ese es el efecto que
que tiene sobre lo que podría haber sido una agenda, digamos, bien planeada del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. La está precipitando de alguna manera. Y obviamente la doctora está jugando a, como lo hizo López Obrador, por cierto, aquí tampoco hay sorpresas, a no enfrentarse tan directamente. A huir a la confrontación sí tiene un directa. discurso hacia adentro de soberanía, me vuelvo a la bandera nacional, todos los mexicanos vamos a defender, pero en los hechos, en la relación, ha sido muy curioso. Y ha dado más pasos que lo que López Obrador dio en el primer periodo de Trump, no digamos con el periodo de Biden. Y esto creo que sí ha precipitado algunas cosas, buscando que tal vez las condiciones para sentarse a una mesa en donde la desigualdad de quien se sienta en la mesa, en términos económicos, no nos beneficia como país. Pero efectivamente, esto está desconectado con la realidad, porque habla de soberanía, pero pasos que da hablan con toda claridad que está siendo permisiva a la intromisión de otro país en temas que son de incompetencia totalmente nacional, decisiones nacionales. Roy, tú como experto en cuestiones de percepción, ¿qué explica esto como una especie de doble clima? Por un lado, el discurso exitoso de la presidenta Sheinbaum como defensora de la soberanía, al mismo tiempo que, siguiendo los comentarios anteriores, pues vemos cómo ha cedido en a muchas de las exigencias de Trump, tanto en migración como en seguridad y en economía. ¿Cómo lo explicas eso? ¿Cómo se llama eso? Mira, primero yo no sé si haya sido exitoso la forma en que trata a Trump. No sé si Trump hubiera decidido otras cosas si lo tratan distinto, ¿no? Porque al final de cuentas Trump sí ha hecho cosas. Aranceles, ya tenemos aranceles y las amenazas ahí siguen. Gusano Barrenador nos paró la entrada. Impuestos a las remesas, puso impuestos a las remesas. Redadas, están las redadas. Cárceles agresivas como la de Florida. O sea, el hecho de que hace cosas. Más allá de que creo firmemente que respeta a la presidenta Sheinbaum, no tiene problemas con ella personalmente, pero él tiene su agenda. O sea, primero. Segundo, todos los discursos de Trump, así como Claudia cuando dice, pues ya saben cómo es Trump, ya saben cómo habla, también es interno, o sea, Trump habla para su país. También Claudia cuando habla, no habla mandándole mensajes a Trump, habla mandándole mensajes a los mexicanos. Cuando se envuelve en la bandera, no es para decir, mira Trump, aquí te aguantamos. Cuando dice un soldado en cada hijo te dio, no está diciéndole a Trump, aquí, vente para acá, que aquí te vamos a agarrar a balazos. No está diciendo eso. Está subiendo la parte del nacionalismo interno. Está usando interno, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda, esa dicotomía que dices, yo la veo de los mexicanos hacia Trump. Trump, en general, es un personaje al que los mexicanos no quieren. Pero cuando habla de que nos va a ayudar a combatir al crimen, los mexicanos lo aplauden. Esa parte donde dice, yo puedo ayudarles, yo puedo, ¿no? Entonces cada vez sube más el porcentaje que dice, sí puede venir, que venga a ayudarnos, porque es la desesperación que no tenemos otra posibilidad, y entonces pues venga ahí. El caso del dron que mencionaba Federico, cuando se le mencionó a la presidenta dijo, no, eso es solicitud nuestra. Cuando sobrevoló Valle de Bravo, esa solicitud nuestra, o sea, como parte del apoyo se lo pedimos. ¿No? Entonces ahí sí yo no veo la violación a la Constitución. En la otra sí, en la entrega de 29 y luego 26. Así es. Sí, ahí totalmente, digo entrega porque fue entrega, ¿no? No sé qué jurídicamente cómo se le llame a eso. Pues es que la única palabra que se nos ocurre aquí en la mesa, francamente, Roy, es entrega. Pero en efecto, hay una percepción compleja de los mexicanos respecto a Donald Trump, pero no solamente los mexicanos, también los partidos políticos, que parece que tanto las declaraciones del mayo como los propios ofrecimientos de Trump de ayuda militar contra los cárteles están rompiendo algunos consensos que parecían intocables sobre el tema de la soberanía y la injerencia dentro de los partidos políticos. And you know, at the border, we had 0 people come in, and this is done by a liberal group. They're the people that do it. I had nothing to do with it. 0 people in 3 months. We had 0, 0, and 0 for 3 months.
And for the last 3 months, we had none. And I didn't get, remember when Joe Biden used to always go, I need legislation. I had no legislation. I just said, we're closing the borders. And the whole world understood it because they respect your country again. They really respect this country again. They didn't respect it. When he said it, it didn't mean anything. But now they know it meant a lot. And Mexico does what we tell them to do, and Canada does what we tell them to do, because we have the two borders. We have the northern border, southern border, and they were both horrible. But now it's some people say it's a miracle. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Gracias por seguir con nosotros. Y como acaba de ver, estamos en el inserto de Trump. Estamos hablando de cuál es y hasta dónde el impacto que ha tenido el injerencismo, el intervencionismo, las políticas de Trump sobre la agenda de la presidenta Sheinbaum de cara al próximo informe. Ya lo conoceremos, a ver qué dice el próximo lunes, pero por lo pronto, pues uno de los temas más álgidos sobre las políticas de Trump y su impacto sobre un asunto netamente de política interior, como es el de la seguridad. ¿Hasta dónde ha afectado? ¿Hasta dónde ha modificado? ¿En qué ha modificado? Por ejemplo, el plan de seguridad de la presidenta Sheinbaum. Porque Edmundo, por un lado comienza a haber, digamos, que opiniones en la opinión pública cada vez más repetidas de que hay un cambio respecto a la estrategia de López Obrador, a pesar de que Sheinbaum se reconoce como un gobierno de continuidad, pero al mismo tiempo la oposición, como escuchamos esta semana, ha secundado declaraciones de la senadora Lili Tellez en un programa de Fox en Estados Unidos diciendo, pues sí, necesitaríamos el apoyo de Estados Unidos para combatir a los cárteles porque los mexicanos, el gobierno mexicano no los está combatiendo. Es un poco esquizofrénico este discurso. No sé cómo tú lo veas. ¿Hasta dónde ha cambiado el plan de seguridad? ¿O ya lo había cambiado Sheinbaum? ¿O si esto solamente es una sacarraja política? Con una vista muy rápida de lo que puede ser el primer informe de gobierno el próximo lunes, pues hay continuidad prácticamente en todas las materias. Si quieres, después más adelante nos podemos referir en particular a ello. Pero tal vez en el tema en particular de seguridad, ahí sí hay algunas pequeñas diferencias. Pasamos de los abrazos no balazos a francas sospechas de complicidad o permisividad del gobierno de López Obrador, y los datos alrededor del combate y los efectos del combate en homicidios y demás pues están a la vista. No hubo mejora alrededor del tema. Y aquí ya no se ha vuelto a hablar, siguiendo con la idea de la narrativa, de los abrazos no balazos, y se ha actuado más en el sentido, bueno, esta entrega de 59 ciudadanos mexicanos a los Estados Unidos, pero otros actos de intervención directamente en Sinaloa, por ejemplo. Es muy claro la movilización de la Guardia Nacional hacia ese estado. Todavía las confrontaciones entre los grupos son terribles y no se tienen, yo por lo menos no soy especialista en la materia, no tengo claridad de qué efectos ha tenido, pero sí se ve una decisión más de enfrentamiento a las organizaciones del crimen organizado que las decisiones que tomó López Obrador en la materia. O sea, ¿tú dirías está enterrada la política o la estrategia anterior de López Obrador? No me atrevería a decir eso, insisto, yo no soy un especialista en la materia, pero lo que sí por lo menos se ve que hay acciones que López Obrador pudo haber tomado en su momento y no las tomó. Entonces sí está combatiendo los cárteles. Y sí, yo creo que sí, no sé si a todos o en particular sí, algunos, porque hemos visto en otros sexenios cómo se ha atacado a unos y han florecido otros, pero por lo menos lo que tiene que ver con Sinaloa, que ha sido también una cierta prioridad de Trump, aunque calificó a otros como terroristas y no solamente a los de Sinaloa, ahí sí hay un ataque muy claro y hay una movilización muy estratégica de la Guardia Nacional, del Ejército hacia ciertas zonas. Y de enfrentamiento, no solamente de cooptación o de territorialidad, sino de enfrentamiento entre ellos. Y esto cambia la narrativa. Nunca ha dicho la doctora Sheinbaum, voy a cambiar esto, pero no ha mencionado esa estrategia de abrazos no balazos y ha actuado más en consecuencia. Y bueno, y el secretario de Seguridad, creo que Roy lo decía hace un momento, se la ha vivido en Estados Unidos. A ver, sin duda, no sé cómo lo veas tú, Roy. Hay un cambio en la política de seguridad y es por la
por imposiciones de las políticas de Trump, de sus exigencias, o Claudia Sheinbaum ya preparaba un cambio? Porque desde un principio empezó a hablar de atacar la violencia con más seguridad, con más inteligencia, incluso antes de que llegara Trump al poder. ¿Cuál es tu opinión? Ha sido un punto clave. Yo creo que ya intentaba hacer el cambio, pero que la presión de Trump ha hecho más fuerte ese cambio. Yo creo que intentaba, desde el momento en que pone a Harfush como secretario de Seguridad, que legalmente depende del ejército, pero que en la práctica lo vemos prácticamente él encabezando, y que más bien lo vemos que el ejército y la marina lo apoyan a él, cuando legalmente no es así. O sea, ya intentaba modificar esa estructura. Ya no habla de abrazos, pero sí menciona de repente, tenemos dos vertientes, las causas, que sería un poco el equivalente, pero ya no utiliza eso que era criticado de López Obrador, de abrazos no balazos. Ya intentaba, pero donde sí se ve una presión de Estados Unidos, porque aquí sí se ha presentado, y con López Obrador jamás, la destrucción de laboratorios, ese es uno, Ajá. y dos, el huachicol. Eran dos variables que López Obrador negaba. Ya no hay huachicol, no se produce fentanilo. En cambio, con Claudia, prácticamente la destrucción de laboratorios y la captura de los huachicoleros ha sido, pues, yo creo que ahí sí hay presión de Estados Unidos. El otro cambio en las políticas, ya que ahorita estamos hablando de los cambios, Claudia Sheinbaum ha modificado dos, tres cosas, a lo mejor tres. Uno es el cambio, el combate a la inseguridad. Dos, es lo de las medicinas. Ya no hablamos de que la salud de Dinamarca, la de megafarmacia no sirvió, reestructuró las medicinas, que sí le llega a la gente, es un golpe. Esa es una crítica a López Obrador sin decirla. Y la tercera, las relaciones exteriores, donde Claudia Sheinbaum sí va a las reuniones de los organismos internacionales y López Obrador jamás fue. Son las tres cosas que veo que ha modificado. ¿Coincides, Federico? Esos son tres cambios sustantivos en la agenda. ¿Y cuáles corresponderían a la presión externa? Pues yo, hasta donde veo, de entrada, el gran debate sobre la seguridad. Si, como dice Roy, la presión de Trump contra los cárteles hizo que profundizara, o si incluso esa presión le sirve a la propia presidenta para, como respaldo para enfrentar resistencias internas que pudiera haber con el cambio de estrategia. Bueno, primero sí coincido con Roy, y particularmente en algo que él destaca, y que es el que Claudia Sheinbaum, a partir de una decisión propia, no de una presión externa o de un cálculo para complacer a nadie, tiene una definición de un giro en política de seguridad. Y el nombramiento de García Harfuch es la mayor evidencia, y todavía más su desempeño. Y aquí en esto se me hace que es de la mayor relevancia, porque esta modificación que se hizo en materia de estrategia contra el crimen organizado embonó perfecto con lo que vendría a suceder con el arribo de Trump a la presidencia y la manera de ejercer el poder presidencial en Estados Unidos. Y esto lo traigo a cuento porque estimo que el funcionario clave en la relación México-Estados Unidos está siendo el secretario de Seguridad. Y el secretario de Seguridad es el primero que tiene que decir, el dron que estaba en el valle, ese yo lo solicité. O sea, como que está muy en el sentido de que la lucha contra el crimen organizado debe hacerse en términos de cooperación, de colaboración con las autoridades norteamericanas. Y hay un nivel de autenticidad en este tipo de relación. Y eso, ¿por qué es relevante? Porque en el corte del primer año, si un funcionario adquiere el mayor relieve de todo el gabinete de Claudia Sheinbaum, sin duda alguna es Omar García Harfuch. Omar García Harfuch está adquiriendo un peso determinante, no solamente al interior del gobierno, sino en lo que hemos estado platicando aquí, una relación muy complicada, muy compleja con el gobierno de Estados Unidos.
Pero además, déjame rescatar lo que decía Roy, que me parece de la mayor importancia, porque en efecto, con esto nos vamos a un corte, pero lo pongo sobre la mesa, Edmundo, y es, en efecto, la reforma a la Guardia Nacional encumbra a los militares en las tareas de seguridad pública y ahí subsume a los civiles. Sin embargo, en la práctica, ese enorme temor que despertaba y las críticas sobre la militarización han quedado también relegadas, y la cara visible de la lucha contra el crimen, la violencia y los cárteles es un civil. Sí, a ver, el tema de seguridad hay que verlo en su particularidad, porque no podemos explicarlo solamente con la pura presión de Trump. Me explico. Había un plan al inicio del sexenio, a grado tal que de las iniciativas de reforma que se aprobaron el año pasado por el Congreso, hay varias sobre las que habría que estudiarlas con mucho cuidado. Una de ellas, la más reciente, pues el cambio, ahora sí, la formalización del mando militar en la Guardia Nacional. Pero hay que ver también cómo se ampliaron las facultades de la Secretaría de Seguridad en materia de investigación, cómo las facultades incluso por lo que va a tener la agencia esta de digitalización y telecomunicaciones para lo que es la CURP digital, que también tiene una vertiente hacia temas de seguridad. Es decir, había una consideración y una estrategia que no se improvisó desde mi punto de vista o es resultado estrictamente de la pura presión de Trump. A lo mejor lo que sucedió fue que el tiempo otra vez lo aceleró, pero preparar ese paquete de reformas, que si mal no me equivoco son alrededor de 6 reformas en la materia de seguridad, no era una cosa improvisada. Y ese paquete, insisto, estaba en consideración desde el inicio mismo, con la designación del secretario de Seguridad, el inicio mismo del sexenio. El tema de seguridad, a ver, sin duda es uno de los principales objetivos de Trump, si no es que el más importante, pero también uno de los asuntos internos más delicados de la política interior del país. Y en medio de eso, como hemos podido ver esta semana, pues sale la inculpación, la autoinculpación de el Mayo Zambada en una corte de Estados Unidos y el reconocimiento de que ha dado sobornos a policías militares y a políticos en México, lo cual ha abierto nuevamente esta discusión sobre las complicidades que pueda haber de las autoridades con la expansión de los cárteles, él que lleva pues varias décadas manejando este negocio con cantidades brutales de droga que envía o ha metido a Estados Unidos. Y eso ha abierto una fuerte discusión sobre la soberanía entre la oposición y el gobierno. Falta de respeto porque había un acuerdo y le vine a decir que me diera la palabra. Que quería, no se pudo en la próxima sesión. Pero no puedo decirme que tuvimos un acuerdo. No le hicimos desmadre, estamos acá. Y de buenas a primeras, sin decirle, no quita la palabra. Estas imágenes han estado dando la vuelta desde que se produjeron allí en el Senado. La bronca política irrumpe y, como ve, enfrenta al presidente del PRI, a Alito Moreno, con el presidente del Senado, con Fernández Noroña. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe lo que estaban discutiendo? ¿Sabe cuál fue uno de los temas que estaban ahí en la mesa de la discusión? Pues una discusión sobre el tema de la soberanía nacional. El presidente del Senado canceló la discusión, ya no se pudieron hacer las intervenciones que la oposición había pedido, y todo esto a cuenta de que de una postura de la oposición que a lo largo de la semana secundó alguna petición de una senadora, de Lili Telles, diciendo que
pedía apoyo o debía pedir apoyo a Estados Unidos para combatir a los cárteles, porque no lo estaba haciendo el gobierno mexicano. Todo esto se abre a propósito de la Declaración del Mayo, que en sus reconocimientos de sobornos a policías y a militares genera esta imagen de que en efecto lleva muchos años, décadas, que sucesivos gobiernos no lo han hecho. Y voy contigo, Roy, porque de fondo sí hay aquí un tema de discusión, de debate, de enfrentamiento alrededor de la soberanía. ¿O tú cómo ves después de ver estas imágenes? Mira, también, primero, las imágenes ahí en esa escena no hay a nadie a quien defender, Tal vez un poco a Dolores Padierna, que actuó bien ahí, pero el resto no hay a quien defender. Lo que vimos ayer es prácticamente la conclusión de la forma en la que Noroña ejerció su presidencia. Así, o sea, no como un presidente, sino como un militante. Y el tema de ayer era un tema sustantivo. ¿Por qué? Porque la oposición no ha tenido tema, la oposición no ha encontrado algo para el debate, la oposición ha estado desaparecida totalmente. Como es minoría, hay veces que la dejan hablar, que grite, pero a la hora de la votación la desaparecen, ¿no? Porque aprueban lo que quieren. Pero el día de ayer sí había un tema. ¿Por qué? Porque Lili Téllez, que se amenaza por traición a la patria, sí había un tema. Entonces la oposición como que olía sangre y se quería ir con todo sobre ese tema porque había olido sangre. Una decisión de Morena fue que no se hiciera ese debate. La forma en que Noroña la para generó todo este relajo, pero sí había algo que podíamos entender. Íbamos a ver a la oposición prácticamente llamando a la solicitud, solicitando que Trump apoyara, que nos diera la información, que Trump que el Mayo diera nombres. Ahorita que dice el Mayo, me recordé que entre las cosas que Trump ha hecho para los mexicanos, él ha encontrado un arma, así como los aranceles, un arma que incide directamente en la política mexicana. El arma se llama retiro de visas. Cada vez que retira una visa, declara la culpabilidad de alguien con el puro retiro de una visa. Así es casi un fallo, ¿no? Es casi una condena o un fallo. A ver, Federico, interesante. Tú coincides con Roy en que lo que vimos, tiene que ver con que la oposición trata de, digamos, de abrazar el tema de la presión que hace Trump, diciendo que no combatimos suficientemente a los cárteles para ganar espacio, para ganar presencia, o si hay una postura dentro de la oposición que, así como decía también Roy, muchos mexicanos por la desesperación piensan o les gustaría que hubiera una intervención o que vinieran los militares norteamericanos a combatirlos. ¿Crees que la oposición también tiene esa postura, más allá de que quiera sacar raja política del asunto? Sí, desde luego que tiene esa posición. La oposición lo ha mostrado, lo ha dicho, que no necesariamente significa, como lo está diciendo el gobierno, de que se está pronunciando por la intervención militar. Creo que son dos cosas totalmente distintas. De hecho, el gobierno mismo está invocando la cooperación o la colaboración en términos muy comprometedores, si no de la soberanía nacional, pues sí de un criterio compartido de lo que era el respeto entre las naciones. Y ahora, bueno, la debilidad de México se manifiesta en permanentes concesiones. Pero yo lo que quisiera decirles es que lo que vimos el día de ayer es menos relevante lo visible por escandaloso y además muy atractivo desde el punto de vista mediático respecto a lo que subyace. Y lo que subyace es muy preocupante. Decía Roy con justa razón que el problema en el Senado es que quien preside los trabajos, que la figura del presidente de un órgano legislativo, normalmente es conducir, moderar, evitar que las pasiones propias de la política y del quehacer legislativo compliquen el trabajo mismo del órgano. Y aquí lo que vemos es un presidente que es parte precisamente, es más,
permanentemente a lo largo de su desempeño ha sido un factor de polarización y desde luego de anulamiento de la oposición, incluso de la libertad de expresión. Pero, como digo, no es eso lo más importante, sino lo que subyace. ¿Por qué? Porque eso viene como una definición de régimen. Y el día de hoy tuvimos una prueba clarísima. La presidenta de todos los mexicanos diciéndole a un opositor, eres un porro, y al otro opositor, eres un delincuente que andas en los temas ahí de la corrupción inmobiliaria. Bueno, en la medida en que, digamos, el criterio del régimen político es justamente la descalificación de la oposición, inevitablemente te va a llevar a situaciones como la que vimos ayer en el Senado, de que la verdad, aunque es muy escandaloso, no llegó los empujones y cosas ocurren en muchos parlamentos. Pero bueno, no quiero trivializar lo que ocurrió ayer, sino más bien lo que quiero es llamar a la atención del problema real. El problema real es que la polarización está acabando con todos los espacios de imparcialidad. Un gobierno es un gobierno para servir a todos los mexicanos. Pues ahí está, a mí se me fue el tiempo, la verdad, qué rica discusión y qué buen tono del programa, les agradezco muchísimo. Por supuesto, a Federico Berrueto, analista político, muchas gracias Federico por haber estado con nosotros, a Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, un placer Roy que hayas estado acá. Saludos a tus tres. Poniendo tus puntos de vista y por supuesto Edmundo Jacobo acá en el estudio. Muchas gracias Edmundo, por la invitación. exsecretario general del INE. Muchas gracias a los tres gracias por haber a ti por la estado. invitación. Un placer, de verdad. Pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Blanco y Negro. Y nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Que tenga una muy buena semana, páselo muy bien. Hasta luego. Adiós.